nacionales, ¿no? Sí, todos. La siguiente, por favor. Aquí le estoy poniendo a su consideración cuál ha sido la evolución histórico-cronológica de lo que ha significado el porcentaje requerido de adherentes como mínimo para poderse inscribir. En el año 95, nuestra en la diapositiva ya era el 5%. En el año 2003, con la ley de partidos, la primera ley que tuvimos de partidos políticos, la 28094, exigimos el 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones. Esto está sujeto a una ratificación con modificaciones que salieron en el 2006. Sin embargo, en el año 2009 lo incrementamos del 1% al 3% para finalmente, con la ley 30.414 de enero de 2016, elevarlo al 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones. Es decir, este es el mínimo que un partido político debe proponer como adherentes para que pueda inscribirse. La siguiente, por favor. En el caso de los movimientos regionales, también ha tenido sustantivas modificaciones en el mínimo de firmas requeridas por parte de los adherentes para poder obtener una inscripción. Me estamos refiriendo, insisto, en lo que son los movimientos regionales, ¿no? En la ley de partidos políticos, la primigenia del año 2003, se exigía el 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional dentro de su circunscripción. Esto del 2005 se ratifica a través de las modificaciones que hubo a dicha ley. El 2009 se eleva al 3%. El 2016 se eleva al 5%, y lo cual es ratificado a través de la ley 30.688 en noviembre del año 2017. Es decir, el 5% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional dentro de su circunscripción es el requisito para poder inscribir una organización de carácter regional. Sí. Sí. 5. No, 5 dice. La siguiente, por favor. Entonces, para tener un panorama mucho más claro a la explicación que estamos dando respecto al proyecto de ley que está siendo puesto a su consideración, estamos trabajando sobre el marco de las últimas elecciones generales, ¿no? Teníamos un padrón electoral, ahora, año 2016, de 24.373.821 electores inscritos, y votaron 18.751.264, ¿no? La ley actual, la ley vigente, exige que se requiere del 4% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones para inscribir un partido político. ¿A cuánto equivale ese 4%? Pensando en quienes votaron en 2016, se requiere de 750.051 ciudadanos sufragantes, que es el mínimo para poder inscribir un partido político, ¿no? La propuesta alcanzada por el Poder Ejecutivo no es el 4%, obviamente, es el 0.075% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, me refiero al año 2016, y esto equivale a 14.064 ciudadanos. Ahora, podría quizás la discusión centralizarse en decir, esta es una cuestión de reducción o de elevación del número de porcentaje de adherentes. Consideramos particularmente que el tema es mucho más profundo. Lo que se quiere es fortalecer partidos políticos, pero a través, insisto una vez más, de una militancia activa, dinámica, que haga vida partidaria, ¿no? En el caso de adherentes no ayuda. Los adherentes, simplemente, reitero una vez más, es volátil, es circunstancial. La siguiente, por favor. Ahora, en el tema concreto de las organizaciones políticas de carácter regional, nuestra propuesta es que nuestra propuesta está relacionada para poder inscribir que cuente con el 1%, ¿no? Respecto a las últimas elecciones. Pongo de cuadro que les he acompañado, por ejemplo, Arequipa, ¿ya? Por decir una ciudad de relevancia, ¿no? Ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter regional, 918.003 electores. ¿Cuánto sería el 1%? 9.180 ciudadanos. Por consiguiente, este sería el número mínimo para poder inscribir un partido de carácter regional. O vamos a Ica. En las últimas elecciones sufragaron 525.939 ciudadanos. ¿Cuál sería el 1% para inscribir un partido de carácter o una organización política de carácter regional? 5.259 firmas. En el caso, no, es que Lima tiene dos escenarios diferentes.
Ahora, aquí insistía yo en el caso del número mínimo que les indicaba antes, ¿no? ¿Por qué 1000? Porque ustedes revisan el cuadro, el único sería Madre de Dios. En las últimas elecciones sufragaron 79.689 electores. El 1% equivale a 797, y acá se le está poniendo como valla mínima 1000 electores. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que no es ajeno a nuestra representación parlamentaria. ¿Cuál es el número de afiliados? No estoy hablando de adherentes, afiliados, aquellos que tienen actividad político-partidaria, ¿no? Esta es una reseña del año 2016 y del año 2017. Miren, solamente voy a citar 3 casos, ¿no? El caso de Frente Amplio tenía de afiliados 4.197 en 2016 y en el 2017 4.148. El caso de Fuerza Popular tenía 7.578 afiliados en el 2016 y 7.489 afiliados en el 2017. En el caso de Peruanos por el Cambio, tenía en el año 2016 7.748 afiliados y en el año 2017 7.689. Nosotros estamos proponiendo el 0.075, que más o menos equivalen a 14.064 afiliados. O sea, en muchos casos es el doble. La siguiente, por favor. También estamos proponiendo 2 propuestas que son ajenas a una exigencia normativa actual. Es que todos los partidos políticos o de carácter regional o nacional tienen que necesariamente contar con un reglamento electoral, el mismo que debe ser aprobado antes de los 30 días de las elecciones mismas. Es decir, esto debe regular las elecciones internas y también regular cómo es que se accede a los cargos partidarios. Y un tema que puede despertar algún nivel de contraste es la exigencia a todas las agrupaciones político-partidarias de presentar un documento en el cual se autoriza a la OMPE, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a que se pueda acceder a la información de su cuenta bancaria de aportes privados. Y obviamente la coyuntura también nos propone que alcancemos esta consideración en el afán de transparentar el ingreso de recursos para el financiamiento de las campañas electorales especialmente, y que en estos últimos tiempos han estado sujetos a graves contravenciones. Y aquí insisto, ¿no? Es el partido el que autoriza la OMPE, no es el que de manera vertical lo exija. Es decir, la OMPE no es que esté exigiendo, sino es que el partido, al momento de inscribirse, está autorizando a que la OMPE pueda acudir a esta acción de control o fiscalización. La siguiente, por favor. Ahora, hasta aquí hemos hablado de lo que es la inscripción. Ahora, en lo que respecta a la cancelación de los partidos políticos. Aquí en este cuadro es bastante esquemático. Tiene que tenerse una votación mínima para que no se pueda cancelar el partido político, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica no conseguir tiene que conseguirse como mínimo 5 representantes en más de una circunscripción electoral y 5% de votos válidos a nivel nacional. Antes era ahora es sí, es decir, acumulativo. 5 representantes en más de una circunscripción y asimismo también 5% de votos válidos a nivel nacional. En lo que respecta a la participación en elecciones, se cancela un registro partidario si es que no se participa en las elecciones al Congreso, definitivamente, ¿no? Asimismo también, si no se participa en elecciones regionales, en 4/5 de gobiernos regionales o en la mitad de gobiernos municipales o en 1/3 de distritos de todo el país. Sí. Congresista Müller. Es mejor a veces tomar el vuelo las cosas que se van diciendo porque después se quedan en el tintero. Este tema de que se presente o no se presente un partido político en el proceso electoral, ¿cuándo se considera que se presenta? ¿Cuando se inscribe o cuando se dan en el proceso electoral? Porque en el último proceso han habido 3 partidos políticos que, viendo que en las encuestas no estaba bien, se retiraban. Y se retiraban faltando 2 semanas para las elecciones. Y los consideraron no participantes y mantuvieron su inscripción. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Se inscribieron, hicieron todo el proceso electoral y como vieron que estaban cayéndose en las encuestas, se retiraron y en pan y me salvo, como se decía? Habría que establecer en la norma en qué momento es la participación, que se supone que debe ser cuando se inscribe. Una vez que se inscribió ya no se puede retirar. Y si se retira, bueno, no se cuenta, ¿no? Exactamente. O sea, la esencia de un partido político es justamente participar. O sea, obviamente, si no participa, ella se está autoexcluyendo. Y yo como le indiqué antes, estoy haciendo una reseña, pero está desarrollado en la propia propuesta normativa.
Obviamente, ¿no? El partido político ve sus perspectivas y obviamente no tiene eco, mejor no participo. Lo que ha pasado, o sea, no es que lo estamos creando como una disyuntiva futura, no, ya pasó. ¿Ya? Sí. Continuamos. Condiciones de organización interna. O sea, el partido o la organización regional debe tener un mínimo de afiliados. El porcentaje mínimo de participación en elecciones internas, el 1.5% de ciudadanos que votaron en las últimas elecciones nacionales. Es decir, tiene que, o sea, así no ganen las elecciones, pero tiene que tener un mínimo de participantes en sus elecciones internas, es decir, que le dé mayor legitimidad. Y también lo que es algo usual es que aquellos partidos que estén sujetos a una multa, que en el último año no hayan acudido a su satisfacción, también serán excluidos y será por cancelada su participación. Hasta aquí es la cancelación en el caso de los partidos políticos. En el caso de las organizaciones político-regionales, obviamente el esquema es diferente, ¿no? También la exigencia es una votación mínima, tiene que tener por lo menos, obtener, mejor dicho, una consejería regional y al menos el 8% de votos válidos en las elecciones regionales por la circunscripción por la cual postula. Antes habíamos hablado, o mejor dicho, la vigente establece el 5%, ahora estamos elevando la valla al 8%, ¿no? Está obligado a participar en las elecciones regionales, si no, caso contrario, también se dará por cancelada, ¿no? Y que no participe en las elecciones municipales en 2/3 de provincias o distritos de su respectiva región. También es factor de cancelación que no tenga el mínimo de afiliados o que en las elecciones internas no participe también un número de militantes. En este caso también hablamos también de militantes o no militantes, estamos hablando de elecciones internas, pero esta es otra propuesta de ley. Igualmente también que la organización política regional no haya pagado sus multas en el último año. El siguiente cuadro. Miren, aquí estamos poniendo como ejemplo cuál es el impacto de la cancelación elevando la valla del 5 al 8%, ¿no? Lo hemos puesto por cada departamento. En el caso de Ancash, con el 5% se eliminaría a un partido político y con el 8% también se eliminaría a una propuesta. En el caso de Arequipa, sí. En este cuadro, ¿no? Del primer cuadro, por ejemplo, el caso de Amazonas, 169.258 ciudadanos que sufragaron en las elecciones de carácter regional. ¿De cuántos? No lo he entendido, pero disculpe. En el primer cuadro, el Amazonas, 169.000 votaron. ¿De cuántos que debieron votar? Ciudadanos de este cuadro, el mismo que está puesto en la... Amazonas. El mismo. Ese que está puesto ahí. O sea, votaron 169.000, ¿de cuántos? Sí, a esto más o menos la media de ausentismo es entre el 15 y el 20%, o sea, habría que añadirle eso. ¿Perdón? En la propuesta que les hemos puesto a su consideración, en este cuadro están de los que efectivamente fueron a sufragar, pero la media, como reitero, es el 15 al 20% de ausentismo. La siguiente, por favor. Y miren, este cuadro es sumamente importante poderlo compartir. En las elecciones regionales, miren, en el año 2002, ¿no? Quienes tuvieron participación en las elecciones regionales, el 76% correspondió a los partidos políticos y el 23% a movimientos regionales. Obviamente el resultado era más que obvio, ¿no? Lograron 18 gobiernos regionales los partidos políticos y 7 gobiernos regionales los movimientos regionales. Pero el 2014 ya casi varía. Los partidos políticos proponen casi el 50% de candidaturas a los gobiernos regionales y los movimientos regionales la otra mitad. Pero mientras el resultado es abismalmente diferente. Los partidos políticos solo lograron 5 gobiernos regionales y los movimientos regionales 20 gobiernos regionales. O sea, todo lo contrario. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Obviamente los movimientos regionales desarrollan mayor activismo político, mayor dinámica política. Los movimientos regionales están en elecciones ya 2 años antes. En cambio, los partidos políticos solo esperan inscripción y la campaña se reduce a 6 meses. Los movimientos regionales, es más, me reclama la presidenta qué pasa en el año 2018. Es más grave todavía. La siguiente, por favor. En el caso de las municipalidades, igualmente, ¿no? En el año 2002, los partidos políticos propusieron el 67% de candidaturas, los movimientos regionales el 12% y las organizaciones políticas regionales el 19%. ¿Cuál fue el resultado? Los partidos políticos obviamente llegaron el 44%
ya los movimientos regionales empiezan a acentuarse con el 52% y las organizaciones políticas locales el 2.9%, ¿no? Algo similar se ratifica en el cuadro de los alcaldes provinciales. La siguiente, por favor. Tres temas que obviamente despiertan algún nivel de inquietud, y es legítimo obviamente, porque estamos en la propuesta innovando lo que ha sido el esquema electoral, es por qué se proponen eliminar las firmas. Insistimos a lo dicho inicialmente, ¿no? Las firmas es un gesto eventual, circunstancial. No ponen en evidencia una vinculación, una perdurabilidad, una relación mucho más dinámica, efectiva con el partido político. Y es por ello que se propone lo que significa la figura de los militantes y los afiliados, que le darían verdadera actividad político-partidaria a los movimientos o partidos como corresponda. ¿Por qué se propone eliminar los comités provinciales? Insisto, no es que se proponga eliminar los comités provinciales. Dependerá de cómo regule autónomamente cada partido político, cuántos comités y en qué lugares deben instalarse. Es decir, se está sacando la ley para que sea la autonomía del partido político en sus estatutos o en su reglamento interno quien determine qué número de comités o qué lugares deben tenerlo. Y la tercera inquietud es ¿por qué se reduce la cantidad de firmas de adherentes? Mire, nosotros en la propuesta hemos puesto 0.075%, y que es más o menos el número de candidaturas en las cuales podría participar una propuesta política a nivel nacional. En nuestro recorrido histórico esto ha oscilado entre el 1, el 3%, el 4%, el 5% en algunas circunstancias. En el caso nuestro estamos tratando de darle mayor legitimidad a través de la actividad misma que se propone desde los partidos políticos. Resumiendo. La siguiente. Resumiendo. Para la inscripción tiene que haber necesariamente un padrón de afiliados. Los partidos políticos deberán contar con el 0.075% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales. Y en el caso de las organizaciones políticas regionales, deberá contar con el 1% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones regionales con no menos a 1.000 afiliados. Y en el caso de la cancelación, se cancela esta cuando no se consigue una representación de 5 parlamentarios en más de una circunscripción electoral o el 5% de los votos válidos. Asimismo, se cancela cuando no se participan en elecciones congresales, regionales y municipales, o no se consigue un representante, o se pierde el mínimo de afiliados, o el porcentaje mínimo de participación en elecciones internas. Y finalmente, cuando se incumplen las sanciones de multa en el último año. Es todo cuanto tengo que dar cuenta, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al señor Fernando Tuesta. Muchísimas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a los congresistas aquí presentes. Yo tenía una presentación que la envié muy temprano y creo que no se las han entregado los congresistas, y peor aún, difícil poder exponerse en mi presentación. ¿No está? Yo le he entregado mucha presentación. En realidad la presentación se entrega en el momento que se hace la misma. En este momento la están entregando, señor Tuesta. Ya, muchísimas gracias. Sí, no tiene por qué. Gracias. Bueno, ya también. Si pudiéramos tenerle en el ecran para poder hacer la presentación. Bueno, pues entonces, mientras... Ya. Continúe, por favor. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, señores y señoras congresistas, de lo que se trata aquí es de un proyecto de ley que tiene que ser visto en conjunto con los otros dos, por lo menos en aquellas partes que los involucra en una relación de unidad. Vale decir,
este proyecto de inscripción y cancelación de organizaciones políticas que tienen que ver con elecciones internas y de la misma manera con financiamiento. Centrándonos ahora en la parte de inscripción y cancelación. En el informe de la comisión, luego del diagnóstico, se ubicó el tema de la inscripción como un paso necesariamente inicial de todas las medidas que posteriormente se van a presentar. Hay un tema que ya el ministro ha presentado, que tiene que ver con algo que creo que es un cierto consenso en relación a las organizaciones políticas. Uno, un bajo nivel de representatividad. Dos, serios problemas de organización. Tres, alta desafección. Y cuatro, un tema de fraccionamiento que en sí mismo no debiera ser un problema si no fuera que en nuestro caso se encuentra dentro de un marco y un contexto de corrupción que corroe a algunas organizaciones políticas. Y quiero precisar sobre esto. Actualmente, lo que tenemos, por favor la primera lámina, son 24 organizaciones políticas inscritas como partidos nacionales. 24. De las 24, tan solo 6 tienen representación en el Congreso. 18 no tienen un congresista. Sin embargo, tienen una inscripción. Una inscripción que se ha convertido ahora en un poderoso instrumento de lo que lamentablemente se ha desarrollado en los últimos años, que ha producido la mercantilización de la política. Es decir, no todas, por cierto, pero algunas de ellas fungen y desarrollan esto que la política peruana lo ha llevado a límites altos, que son los vientres de alquiler, como coloquialmente se señala. Y eso lo hemos visto en las elecciones del 2018. Organizaciones políticas que no tenían representación y que sin embargo han entregado su inscripción para participación de otros. A nivel regional, de 181 movimientos regionales, 105 no tienen un regidor. Un regidor. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es fundamentalmente la siguiente: de que la puerta de ingreso a la inscripción de partidos está semicerrada, pero también la puerta de salida, vale decir, de cancelación también. Entonces lo que tenemos son 24 organizaciones, repito, la mayoría sin inscripción, sin representación. En otros países también hay numerosos partidos. Lo que ocurre es que en el nuestro, esto ha desatado una dinámica que compromete no solo a los partidos, repito, vientres de alquiler, sino desatan una serie de efectos sobre los partidos representativos, por ejemplo en el Congreso. Entonces, por favor la siguiente lámina. ¿Qué tenemos como ley? Una lástima que no está el congresista Mauricio Mulder porque hizo una intervención que me parece pertinente. Tenemos una ley de partidos políticos del año 2003, la única, fue la primera, el 2003. ¿Qué características tiene esta ley? Una de ellas es que es reglamentarista. Es una ley que le dice al partido, por ejemplo, cómo debe organizarse, por ejemplo, a nivel de comités provinciales. ¿Por qué razón la ley le va a decir al partido cómo internamente tiene que organizarse? Y es por eso que, así como es reglamentarista, en algunos aspectos no está bien regulado y en otros sobreregulado. El proyecto de ley en este aspecto lo que trata es de limpiar, ordenar. En el caso de la inscripción, entonces, decimos, ya lo ha señalado el ministro en su exposición, 4% dice adherentes. ¿Saben ustedes de dónde viene la idea de la adhesión y las firmas? Este es un artículo muy antiguo de las leyes electorales en general en América Latina. ¿Y saben cuál era el tratamiento de fondo? La naturaleza era la siguiente. Existía una organización llamada partido político y debía mostrar y demostrar su existencia
a dos niveles. Uno, la militancia, y otro, lo que antes se llamaban los simpatizantes del partido. De tal manera que el recojo de firmas era una demostración que tenía esos círculos concéntricos, de tal manera que terminaba el proceso con la inscripción. En el año 78, donde se inicia la transición a la democracia, recordarán ustedes que el número de firmas era 40.000. 40.000. En el año 84 se incrementó a 100.000. En la historia del Perú, donde los partidos han mostrado mayor dinamismo y organización, fue en la década del 80. Fue en la década del 80. Se pedía 100.000. Cuando vino todos los problemas que hemos visto de desafección a los partidos en los 90, saben ustedes, comienzan a florecer muchísimos partidos que han sido partidos ad hoc, partidos de una sola elección. Y les doy nada más un dato. En el año 2000, el número de firmas presentados por los partidos que solicitaron inscripción fue equivalente, ¿saben a qué? A todo el padrón. Entonces, ¿cómo es posible que en los 80 tenían sus organizaciones políticas más organizadas y sufrían para conseguir 100.000? Y a los finales del 2000 teníamos organizaciones escasamente organizadas y resulta que se presentaban cientos de miles, porque ya en el 95 se pedía el 4%. ¿Saben cuánto era? Medio millón. Y entonces resulta que la política peruana es en contra de la ley de la gravedad política. A mayor exigencia resulta que se presentan más firmas, contra lo que uno podría pensar que ese es un desincentivo. Las firmas no tienen que ver con población porque el porcentaje da igual en relación a el número absoluto del universo. Entonces, la idea ahora de la adhesión no aporta nada a la organización, nada, porque se dice que en realidad se compran las firmas, etcétera. Pero miren ustedes, hoy día se pide alrededor de 40.000 firmas de adhesión. Lo que hemos señalado en reiteradas oportunidades es que ya la parte técnica ni siquiera puede, y lo ha señalado el ministro, probar aquello que pide. Hay un tecnicismo que se usa siempre, y lo usa obviamente la OMP y en general las normas. Se dice firma válida. Nunca encontrarán ustedes aquella que diga firma verdadera, porque para que sea verdadera requiere un estudio de cada firma y en más de una oportunidad. Y entonces lo que se trata es de validar aquello que se parece. ¿Y saben quién sirve para eso? Los falsificadores, pues. Y entonces, en realidad, este tipo de mecanismo lo que ha desatado es un mercado negro de firmas de hace muchos años que ha ido creciendo. Y entonces, las firmas no solamente no se pueden incorporar ahora a estas alturas de la vida partidaria como un elemento decisivo sin que realmente nos estemos engañando entre todos. Resulta que el diagnóstico sobre las firmas además trae algunos componentes importantes. Gasto para el Estado. Miren ustedes, personal para verificar, local, equipos informáticos, mantenimiento de archivos, seguridad, logística. ¿Qué impacto negativo tiene? Desconfianza de las normas electorales, núcleos de corrupción, de mercado negro de firmas, desinterés de la ciudadanía. Miren, uno va al almacén de OMPE, al azar puede tomar una caja y decir, estas firmas fueron válidas y encontrar que no